Buenos días, esta es una presentación para el día del pi 2019, los dígitos de pi como secuencia de baja discrepancia. Este es mi nombre, Arturo Ortiz Tapia, alumno de la licenciatura en Matemáticas para la Universidad Abierta y a Distancia de México. Este es un esquema de la plática. Una secuencia de baja discrepancia es aquella que distribuye puntos regularmente en el espacio, haciendo que la diferencia entre una integral exacta y la calculada consecuencia de baja discrepancia sea mínima, y de allí el nombre de baja discrepancia. Entonces, en este trabajo se tomaron los primeros 10.000 dígitos del número pi y con ello pues se hizo una integración comparada con una integral exacta, y también se usaron metadistancias como números primos y los dígitos de la base de los logaritmos neperianos para comparar con otros tipos de SVDs. Para empezar así a definir una metadistancia, se empieza así por los jumping champions, que son aquellas primeras diferencias que aparecen con mayor frecuencia entre los números primos. Entonces, para los primeros aproximadamente 10 a la 35 números primos, la diferencia más común es el número 6. Se creó un algoritmo para buscar entre los tres números primos consecutivos de tal manera que la diferencia entre el primero y el segundo y el segundo y el tercero fuera 6. Se investigaron los índices de ellos. Entonces aquí se dan esta díada 6,6 formada por estos números primos, y de entre ellos pues se investigan los índices, y las metadistancias son estas, las diferencias entre estas estructuras de índices, donde el total de estas metadistancias forma este conjunto. Entonces, la constante de ajuste A por 7.39 se encontró como el máximo de las metadistancias entre 100 y que pertenecen a un conjunto dado. Ya es un factor de escala que depende de los límites de integración, el valor mínimo y máximo de las metadistancias y el número de dimensiones en que existe el integrando. Entonces, por ejemplo, aquí se muestran algunas de las metadistancias encontradas. Sea la desigualdad de Cox-Maslowka para definir formalmente una SVD. Si nosotros tenemos un cubo S-dimensional y la variación acotada del integrando BF en ese cubo S-dimensional, y definimos nosotros una cierta secuencia de baja discrepancia de esta manera, o la suponemos, entonces para cualquier secuencia de este tipo tenemos que el valor absoluto de la diferencia entre esta suma y la integral exacta es menor o igual que la variación multiplicado por la secuencia de baja discrepancia. Es decir, según esta desigualdad, el error máximo de la integración Quasi-Monte Carlo depende en parte del integrando y en parte por la secuencia de baja discrepancia usada. Entonces aquí tenemos el código en matemática. Primero vamos a usar la integral exacta, que es esta, y entonces la primera, bueno, pues tomando así toda la colección de metadistancias, se normalizan y luego se hace el cálculo de acuerdo a cómo se hace en integración Quasi-Monte Carlo, y entonces se obtiene este número. Para los dígitos del número pi, igual se calcularon los primeros 10.000, se normalizaron y luego se calculó la integral, y lo mismo para los dígitos del número de la base de los logaritmos naturales. Entonces todos los resultados pues aquí se coleccionaron y se hizo una tabla en donde se ve que con la integral exacta pues el error es 0 y con las otras el error es menor al 2%. Entonces, en conclusión, el grado de error es menor al 2% de acuerdo a la desigualdad de Cox-Maslowka, y esto permite suponer que las secuencias usadas demostraron ser de baja discrepancia, incluyendo los dígitos del número pi. Estas son las referencias, así es, de donde se tomó la información para definir metadistancias y la desigualdad de Cox-Maslowka. Y pues, gracias por su atención.